Hola chicos, esto es un nuevo video, el segundo video de la lista de reproducción de octavo básico. Vamos a seguir trabajando con las temáticas de la unidad 1. Les voy a mostrar mi querida y hermosa pizarra para ver las temáticas que nos vamos a ver en este video y que nos vamos a concentrar en un poco un recordatorio del video anterior para quien no lo haya visto. La teoría heliocéntrica basada en Copérnico con la ayuda de Galileo y las reformas protestantes a grosso modo. Recuerden que estos videos son explicaciones cortitas sobre ciertas temáticas que yo encuentro que pueden haber ciertas complicaciones de entendimiento, ¿ya? Entonces, en este video vamos a ver, seguimos con la unidad 1 en base al inicio de la modernidad, humanismo, reforma y choque de dos mundos. Y los temas a tratar va a ser un resumen del video anterior, la teoría heliocéntrica y las reformas protestantes. ¿Ok? Entonces, para ver un poco y para recordar qué es lo que se dijo en el video anterior, obviamente ustedes lo pueden, aparece en el canal de YouTube, en la lista de reproducción de octavo básico, así que lo pueden ver desde ahí. Pero hicimos una pequeña contextualización, ya que para poder entender la Edad Moderna, tenemos que entender un poco qué es lo que pasa en la época anterior, que es la Edad Media, en la cual era esta época que el sentimiento que preponderaba era el miedo y la problemática de la vida terrenal, ya que estamos hablando que esto comienza con la caída del Imperio Romano de Occidente, cuando el imperio se divide en dos, Oriente y Occidente, o Occidente cae, Oriente prevalece, cambiándose el nombre a Imperio Bizantino. Y todo esto trae como consecuencia una serie de invasiones bárbaras que acechan a estos territorios del Imperio Romano y que finalmente van a provocar que la población tenga un pánico bastante importante y también entendible si uno lo piensa, y se van a encerrar en sus casas, la van a proteger, sus casas se van a transformar en feudos, que son estas especies de castillos, casas amuralladas para una mejor protección. La economía va a disminuir considerablemente, los centros como las ciudades van a desaparecer y se van a basar netamente en una economía de subsistencia de la agricultura dentro del mismo feudo. Todo esto se le conoce como la época feudal o feudalismo, donde vamos a encontrar a los dos personajes importantes, que va a ser el señor feudal y el vasallo, que van a tener una relación de dependencia mutua, y el monarca o la persona, autoridad política importante, pasa a un segundo plano, ya que como la gente no sale de las casas, la persona con más importancia va a ser el señor feudal, quien que finalmente manda en el fondo y manda a los vasallos, ¿ya? Esto genera, como les dije anteriormente, cuando pasamos a una época moderna, todas estas situaciones, toda esta problemática, este miedo a las invasiones bárbaras van a ir disminuyendo a través del tiempo. Eso va a generar también una serie de cruzadas, por ejemplo, en la parte religiosa, que van a comenzar a instaurar de nuevo ciertos caminos y la gente se va a empezar a aventurar a salir nuevamente a las calles. Eso hace que las ciudades comiencen a renacer nuevamente y la economía también. Vimos ciertas palabras importantes como por ejemplo las mecenas, que eran estas personas que eran banqueros o que estaban dentro de una parte política importante, que desarrollan encargos de obras artísticas a artistas de renombre, como podría ser un Miguel Ángel, un Leonardo da Vinci. Y una de las personas más importantes dentro de estos mecenas que finalmente apoyan financieramente a estos artistas va a ser la familia Ferrada, los Médicis y ciertos papas, por ejemplo León X. También vimos algunos conceptos de renacimiento y humanismo. Y en el humanismo se podría entender como un nuevo espíritu y nueva forma de vida social que ofrece condiciones propias para el desarrollo de las artes y las letras. Como les dije anteriormente, las ciudades van a comenzar a renacer nuevamente, así que el humanismo, como término general, va a ser este pensamiento en donde Dios ya no va a ser el centro de nuestra vida como si era en la Edad Media, donde la religión católica tiene un papel preponderante y muy importante. Acá baja un poquito su importancia, sigue siendo importante, pero disminuye su poder, porque ya el pensamiento se va a centrar ya no en la vida, por ejemplo, después de la muerte, sino que en la vida terrenal y en base al ser humano y sus grandes capacidades. A eso se refiere el humanismo, centrarme ya no en Dios,
que sería un pensamiento teocentrista, sino que enfocarme al ser humano con un pensamiento antropocentrista. Ciertos pensamientos o ciertos pensadores que se van a encargar de esta potencia va a ser Nicolás Maquiavelo con su obra El Príncipe, en donde genera un conjunto de reglas y recomendaciones que debe seguir la clase política para triunfar en la lucha de poder. Según Maquiavelo, la sociedad y los hombres no se rigen por el derecho civil, por un derecho divino o una ley moral, sino que exclusivamente por las pasiones y por los intereses. Entonces, acá dice que el político no puede cambiar a los hombres, sino que les debe tomar como son y por consiguiente debe emplear cualquier medio siempre que obtenga éxito. La mentira y el engaño y el asesinato se justifican según el fin que él quiere. De hecho, Nicolás Maquiavelo dice que es mejor ser amado, o sea, es mejor ser temido que ser amado. Petrarca también va a ser un pensador bastante importante en el Renacimiento, el cual empieza a dedicar su vida al estudio de los clásicos. Recuerden que clásico me refiero a la época Grecia y Roma. Todo eso se disminuye en la Edad Media y en la época moderna, en el Renacimiento y sobre todo con el pensamiento humanista, que va de la mano con el Renacimiento. Una de las importancias es recuperar toda la cultura que se había perdido en la Edad Media de Grecia y Roma. Boccaccio también con su obra de Camerón es un personaje bastante importante. Y como último, hay varios, pero estos son algunas pinceladas, podemos encontrar Erasmo de Rotterdam, que es un hombre de hecho profundamente religioso y que comparte con los humanistas la fe en los estudios y en las letras, pero quien, más que una formación de un hombre culto, piensa en una renovación espiritual del hombre mediante el estudio de las Sagradas Escrituras. Entonces, vimos que ciertos exponentes de las artes van a ser como Leonardo da Vinci, con su obra La Gioconda o la Mona Lisa, Miguel Ángel también, que por ejemplo se encarga de la Capilla Sixtina, Rafael Sanzio, que son dentro de todas sus épocas o sus expresiones artísticas más importantes. Ya teniendo eso en claro, tenemos que ver que, como les dije anteriormente, la Iglesia Católica sigue teniendo un papel preponderante en la vida, menos que la Edad Media, sí, pero sigue siendo una religión muy importante en esta época. De hecho, se genera lo que es la Inquisición, la cual fue una institución que se especializa en el enjuiciamiento y investigación creada por la Iglesia Católica Romana durante la Edad Media para luchar contra el libre pensamiento y movimientos populares antifeudales. Nace la Edad Media y continúa en el Renacimiento. El término Inquisición hace referencia a varias instituciones dedicadas a la supresión de la herejía en el seno de la Iglesia Católica. ¿Qué es una herejía? En la Iglesia Católica tiene un pensamiento, por ejemplo, que Jesús es el Hijo de Dios, y la persona que diga que Jesús no es el Hijo de Dios es una herejía, ya que va en contra del pensamiento de la Iglesia Católica. También era un tribunal eclesiástico establecido para inquirir y castigar los delitos contra la fe. Así que es bastante importante. Esta es como la patita negra de la Iglesia Católica. Ya a comienzos del siglo XIII ya la Inquisición funcionaba tanto en Francia, Italia y Alemania. Dentro de sus prácticas algo tranquilo era el espionaje y la delación, el cual los procesos se llevaban netamente en secreto y se aplicaban las torturas más refinadas y crueles. ¿Para qué? Para sacar información y para que finalmente su misión en la vida era asesinar a los herejes o que los herejes cambiaran de opinión, obviamente públicamente, y que se retractaran de todo lo dicho anteriormente. A diferencia de los juicios que se hacían en esa época, la Inquisición no se nombraba ningún abogado, ni se comunica a los enjuiciados en nombre de los testigos. O sea, todo esto era bajo cuerda mediante torturas. Como por ejemplo, algunos castigos se utilizaban el ostracismo, que era encierre de la persona con agujas, multas, reclusión en cárceles, la muerte en la hoguera o confiscaciones de bienes. ¿Para qué? Para financiar la Iglesia Católica. Toda persona que era considerada hereje se le confiscaba todos sus bienes. De hecho, ese es uno de los pequeños peros que tiene el trabajo de la Santa Inquisición, el cual se le aplicaba mucho la acusación de herejía a grandes personajes que tuvieran un nivel económico alto. ¿Para qué? Para poder confiscar sus bienes. Esto también era una de las partes bastante crueles y se practicaba ampliamente.
Dentro de toda esta misión inquisidora, nace en el siglo XVI, en la civilización occidental, nadie se plantea de forma científica el origen del universo. ¿Por qué? Porque bastaba lo que te decía la Biblia, la Iglesia Católica. Entonces, esto era que se decía y cuál era la base, que Dios había creado todo lo que existe de acuerdo a su poder que era omnipotente. De tal manera que todo el empeño de ciertas investigaciones científicas se centran en descubrir basados en la creencia de que Dios crea todo. Así que no hubo una investigación más allá. Por ejemplo, ciertos cuerpos celestes, estrellas, se encontraban las creencias católicas de que la Tierra era el centro del universo. La Iglesia Católica postulaba que la Tierra era el centro del universo. Pero esto obviamente se comienza a observar que hay ciertas diferencias o ciertos parámetros que no estarían de acuerdo y que podían demostrar de que la Tierra no era el centro del universo, como lo dice ya la Iglesia Católica. Uno de estos personajes va a ser Copérnico, que genera una serie de observaciones que explicaban fácilmente cómo la teoría de que la Tierra giraba en torno al Sol y que la Tierra no era el centro del universo. Esto se lo conoce como el giro copernicano. Todo lo que es la astronomía da un giro bastante drástico en el siglo XVI por los aportes de Nicolás Copérnico, que emplea la teoría heliocéntrica, donde la Tierra no es el centro del universo, sino que el Sol es el centro del universo, y donde la Tierra y todos los demás cuerpos celestes giran en torno al Sol y no la Tierra. Como decía la Iglesia Católica, que la Tierra era el centro del universo y que el Sol y los otros planetas giraban en torno a él. Todo esto generó obviamente un resquemor en la Iglesia Católica, por lo que no se le llamó mucho la atención al sistema copernicano o heliocéntrico, hasta que aparece un caballero bastante importante de mucha barba, que es Galileo Galilei, el cual descubre pruebas irrefutables para defender la teoría de Copérnico, de que el Sol era el centro del universo y no la Tierra. Por lo que Galileo ve en esto una oportunidad para probar esta teoría, porque en base a sus observaciones del movimiento de la Tierra cuando se inventó el telescopio en Holanda. Gracias a eso finalmente se consigue la prueba científica que apoya la teoría de Copérnico, que lamentablemente esa teoría no tenía pruebas científicas que fundamentaran la teoría, por eso era teoría, faltaba la prueba que la consigue Galilei. ¿En base a qué? A el telescopio en Holanda. Su intento de difundir este sistema le llevaron ante el tribunal eclesiástico, la Inquisición. Y aunque se le dijo en variadas ocasiones de que se arrepintiera, finalmente no se arrepiente y terminó siendo este finalmente el punto de partida para la implementación de la teoría heliocéntrica. ¿Qué es lo que pasa? Ya tenemos que la Iglesia Católica es atacada por decirlo de alguna manera, por la parte científica con la teoría heliocéntrica, que decía todo en contra de lo que decía la Iglesia Católica. Pero no solamente la Iglesia Católica, representada por este plumón rojo, va a ser atacada en la parte científica, plumón azul, sino que también por un grupo de la Iglesia que va a ser representado por esta corchetera. Entonces, no va a ser solamente atacada por la parte científica, sino que dentro de la Iglesia Católica comienzan a generarse ciertas fricciones, que se van a conocer como la Reforma Protestante, que finalmente es la ruptura del cristianismo como se conocía en esa época. Cierto concepto de Reforma Protestante va a ser una restauración de la forma originaria. A menudo normalmente es aplicado esta renovación a la Iglesia Católica, sobre todo en el siglo XVI, ya comenzando con Copérnico. Se da el nombre de reforma a cualquier innovación de la fe y a todos los movimientos renovadores católicos. ¿Cuál es la pretensión? Restablecer la pureza del cristianismo, según el espíritu de las Sagradas Escrituras. Porque ya estamos viendo que se crea el Tribunal de la Santa Inquisición, cosa que es un puntito negro bastante importante, y hay algo que es fundamental y que con esto se van a generar varios detractores de la Iglesia Católica dentro del seno de la Iglesia, el cual era la venta de indulgencias. ¿Qué es lo que pasa? Cuando un ser humano comete un pecado, según la Iglesia Católica, tiene que pedir o tiene que realizar su confesión. Esa confesión actualmente uno va a ser el sacerdote en la iglesia y se confiesa, te da una penitencia de un Padre Nuestro, de María, que finalmente es la comunicación con Dios, y obviamente te dice que tienes que remendar la obra que tú hiciste de manera incorrecta.
En cambio, en esta época eso no existía. Si tú querías el perdón de tus pecados, tenías que pagar por él, por lo que se le llama a las ventas de indulgencia. La Reforma Protestante nace por una serie de situaciones que mismos miembros de la Iglesia Católica van a estar en contra, y fue impulsada por diversos religiosos, políticos e intelectuales, teniendo como líder, nombre muy importante para que se vayan acordando, Martín Lutero, quien interpreta la doctrina medieval a partir de las Sagradas Escrituras. Esto hizo que Lutero va a rechazar un sistema de sacramentos de la Iglesia Católica que incluía, como por ejemplo les dije anteriormente, la venta de indulgencias. Disculpen, pero de repente el celular se tambalea. Y también decía que el Evangelio debía predicarse libremente y no ser objeto de comercialización. O sea, tú no tendrías que vender la Biblia, sino que tendrías que darla para que la gente conozca la Sagrada Escritura. Martín Lutero genera una revolución interna que lleva a una gran crisis dentro de la Iglesia Católica. Los reformistas criticaban la corrupción dentro de la institución y la falta de piedad religiosa, que era la base, y finalmente la doctrina que anuncia Jesús en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento. Un hecho que fue decisivo para el alzamiento de estos protestantes fue la venta de indulgencias, como les dije anteriormente, por parte de la Iglesia para financiar la edificación de la Basílica de San Pedro en Roma. Con esta rebelión o reforma en marcha, los jefes de la parte ortodoxa de la Iglesia se autoproclaman los únicos herederos de la verdad cristiana, gran golpe para la Iglesia, y comienzan a perseguir a todos aquellos que disidieran, o sea que estuvieran en contra. Los grupos que son finalmente rechazados fundaron otras comunidades eclesiásticas que se mantenieron en contra de la herencia cristiana medieval, esta herencia que estaba siendo cuestionada, y lucharon por la restauración de la Iglesia como forma fundamental, o sea, en base a lo que finalmente dice la Biblia. Esto hace, obviamente, que nazcan nuevas comunidades, como dije anteriormente, y luchan también por una restauración de la Iglesia. Esto lleva a la división de la Iglesia en Europa, en donde se reconocían los grupos que aceptan el liderazgo del Papa y los quienes, permiso, se me cayó algo, quienes también rechazaban al Papa. Ese va a ser un punto bastante importante. Estos personajes van a ser los considerados protestantes. Va a haber otro personaje que va a ser bastante importante, que es Calvino. Quien dice eso, finalmente, ¿cuál es su propuesta? Va a ser que la idea central era la idea de la predestinación. O sea, Dios, en demostración de su poder absoluto y omnipotente, va a crear el mundo y el hombre y elige a uno para su salvación y condena a otros para su eterna perdición. El hombre no puede alterar su suerte. La única función que el hombre tiene en la tierra es honrar a Dios. O sea, tú al momento de que naces, según Calvino, Dios va a decidir si es que tú estás condenado o salvado. Si a ti te salvaron, hagas lo que hagas, tú vas a seguir siendo salvado. En cambio, si a ti te condenan, vas a seguir siendo condenado. La idea, obviamente, que en la vida tú sigas teniendo una buena cantidad de obras, pero eso no va a significar que te puedas salvar si es que tu destino va a ser la condena, y tu base es siempre honrar a Dios. Calvino organiza en Ginebra un régimen teocrático centrado en Dios, que no solo controlaba la vida religiosa, sino que también política, la economía, la educación, entretenciones y la vida en familia. Impulsa una moral que va a ser bastante austera, sosteniendo que era un pecado ante Dios usar joyas, vestidos lujosos, bailar, jugar a las cartas o cantar canciones que sean frívolas. El calvinismo finalmente ejerció una fuerte influencia, sobre todo en el desarrollo económico, ya que Calvino enseña que el trabajo formaba parte de la vida religiosa. Por lo que una manera de honrar a Dios en tu vida terrenal va a ser en base al trabajo que tú hagas. Por ejemplo, en el caso de Inglaterra, la reforma va a ser decidida no tanto por razones religiosas, sino que por asuntos políticos. Va a haber un personaje bastante importante que va a ser Enrique VIII. Se va a querer divorciar de su mujer. En ese instante su mujer era Catalina de Aragón. ¿Qué es lo que pasa? Como Catalina nunca le pudo dar un hijo varón, ustedes recuerden que al ser monarquía, ¿quién es el que sucede? El hijo varón. Entonces, si va teniendo hijas mujeres, se rompe la cadena de la monarquía. Por lo que eso hizo que finalmente Enrique VIII se enamorara de otra persona
que va a ser dama de la corte, que es Ana Bolena. ¿Qué es lo que pasa? Enrique VIII le va a pedir al Papa el divorcio de Catalina de Aragón por la excusa de no haberle dado un hijo varón, pero el Papa le dice que no, porque el matrimonio es para toda la vida, hasta que la muerte los separe. Entonces le niega el divorcio, por lo que Enrique, ¿qué va a hacer? Nombra a un nuevo arzobispo y que este arzobispo le conceda el divorcio para que él se pudiera casar con Ana Bolena. ¿Eso qué es lo que va a producir? Va a producir que se cree una nueva iglesia en Inglaterra. Después de la ruptura con el Papa, finalmente se va a generar una nueva iglesia que va a ser la iglesia anglicana. Si es que a ese motivo quieren saber un poquito más de la historia de Enrique VIII, les recomiendo la película La otra reina, protagonizada por Natalie Portman y Scarlett Johansson. Película muy buena que habla un poco de esta lucha entre Catalina de Aragón, toda la importancia que tiene Enrique VIII y finalmente qué es lo que va a pasar con las hermanas Bolenas, que va a ser bastante importante. Obviamente, la Iglesia Católica no se va a quedar tranquila porque está viendo que está quedando un poquito la escoba con su poderío en estas situaciones, en Inglaterra y en el resto de Europa. ¿Cuál va a ser su respuesta? La respuesta que va a tener en base a la Reforma Protestante va a estar conocida como la Contrarreforma Católica, que incluye un poco la reafirmación de la doctrina, con la consagración del pan y el vino como el cuerpo y sangre de Cristo, la veneración de ciertas reliquias y imágenes religiosas como prácticas cristianas, entre otros puntos. Esos son los más importantes. Aunque en un principio no había dado importancia primeramente a las afirmaciones de Lutero, al comprobar toda la popularidad que alcanza Lutero, se empiezan a preocupar. Los jefes de la comunidad cristiana tomaron carta en el asunto y declararon hereje a Lutero y lo excomulgaron. ¿Qué significa excomunión? Que sacan finalmente a Lutero de la Iglesia Católica, desvinculándolo completamente de la Iglesia. A medida de que la Reforma Protestante va adquiriendo un poquito más de peso, la Iglesia encarna una contrarreforma en la que ponía de manifiesto los ideales que dijimos anteriormente, que es la consagración de pan y vino, como la más importante, y ciertas situaciones que tienen que realizar los seres humanos para alcanzar la salvación, y ampliando también los sacramentos, cosa que Lutero estaba en contra de los sacramentos. Esta contrarreforma revive la llamada devoción, surgiendo órdenes monacales y animando a otras ya vigentes, por ejemplo como las Carmelitas Descalzas o la Compañía de Jesús, que de hecho siguen teniendo una importancia actualmente. Por lo que van a haber una serie de órdenes religiosas que van a ir en salvación al Papa, ya que Lutero dice que no reconoce la autoridad del Papa, está en contra del Papa. La Iglesia se va a ver robustecida con la fundación de nuevas órdenes religiosas que van a ir en ayuda al Papa. Por ejemplo, los capuchinos, orden derivada de los franciscanos, se dirigen ante todo a los pobres y a los enfermos. Las ursulines, también congregación de monjas, se dedicaban a la educación femenina. Las órdenes más famosas y más importantes va a ser la Compañía de Jesús, que va a ser fundada por San Ignacio de Loyola en 1534, y los jesuitas, sujetos a una disciplina particularmente rigurosa, se ponen a disposición incondicional al servicio del Papa, el cual queda unido con un voto de absoluta obediencia. O sea, todo lo que dice el Papa va a ser ley para ellos. Los jesuitas finalmente se hicieron famosos por excelentes colegios, influencias sobre los príncipes, sobre ciertas cortes y la labor que van a tener de misiones en América, África y Asia. Esto va a generar como último tema, porque este video se está haciendo un poquito largo, el Concilio de Trento. A lo largo de toda la historia de la Iglesia se había celebrado ciertos concilios que se promueven con el fin de resolver ciertas problemáticas centrales. Entonces, obviamente, con toda esta reforma y con toda la ciencia atacando a la Iglesia Católica, era necesaria la creación de un nuevo concilio. También muchos clamaron por la reunión de nuevos concilios con el fin de resolver los problemas internos que tenía la Iglesia y de tomar medidas contra los movimientos protestantes. Por ejemplo, el Papa Pablo III convocó el Concilio de Trento, que con 2 interrupciones estuvo reunido entre 1545 hasta 1563, y que confirma la doctrina tradicional de la Iglesia, a la vez que introdujo ciertas reformas a la administración y a la disciplina, por lo que el concilio ordena reformas en la vida monástica,
que es la vida de sacerdotes y monjas. Con el fin de impedir un poco la propagación de las doctrinas heréticas, toda esta reforma protestante, el papado reorganiza el Tribunal de la Inquisición y los coloca bajo la vigilancia de la Congregación del Santo Oficio y establece el índice de los libros prohibidos, o sea, más censura. La Iglesia Católica, reorganizada y rejuvenecida, pudo detener el avance del protestantismo y restablecer la fe católica, por ejemplo, en Hungría, Polonia y ciertos territorios de Alemania y en los Países Bajos, pero sin embargo no logra restablecer la unidad que se pierde en Europa y la división religiosa se mantiene hasta el día de hoy, ¿ya? Por lo que, señoritas, caballeros, estudiantes, si tienen alguna duda de los temas tratados en el video, pónganmelo en los comentarios. En la cajita de información abajito va a aparecer los puntos más importantes del video que se trató, que es un resumen del humanismo, la teoría heliocéntrica y la reforma protestante a grandes rasgos. Recuerden que estos videos, la idea es que sean bastante cortos para que ustedes lo puedan ver, no se aburran y quedan ciertos conceptos y ciertos procesos grabados. Así que espero que lo hayan entendido. Si tienen alguna duda, me lo dejan en comentarios y nos vemos en un próximo video. Chao, chao, cuídense.